En este vídeo voy a relatar la hipocresía y la maldad que ha tenido, tiene, lo poco que le quede, o tendrá el Vaticano y la Iglesia Católica en referencia a la actitud positiva de buenos gobernantes, por ejemplo, el señor Bukele de El Salvador y el señor presidente Donald Trump, que es excepcional, y América tiene un presidente en condiciones como El Salvador tiene el mejor presidente de todos los tiempos, votado, digamos, libremente, democráticamente, por más del 90% de los salvadoreños, que ven que el señor Bukele ha hecho lo que tenían que haber hecho muchos años antes otros políticos que no hicieron nada. Cuando bandas armadas, miles y miles enloquecidos, mataban, robaban, violaban, destruían miles de vidas, cadáveres por todos sitios. Y ante Bukele los gobernantes no hacían nada, cobraban buenas comisiones, ¿no? Y veían la criminalidad y hacían la vista gorda y miraban a otro lado. Hasta que llegó el presidente Bukele, un hombre de carácter, personalidad, un hombre dispuesto a hacer buen trabajo para su país, El Salvador, que en aquel tiempo, antes de Bukele, ya no entraba nadie. Daba pánico entrar allí, porque las bandas armadas, con traficantes de drogas, armamento, con crímenes, atrocidades, tenían pánico a todo El Salvador completo. Y todos hacían la vista gorda. Y la Iglesia Católica, como siempre, ahora se rasga las vestiduras y alza la voz en alto, como sacrílego, porque un presidente, el señor Bukele y su encantadora esposa y su gobierno, hace lo que tenían que haber hecho mucho tiempo antes. Hacer justicia y proteger a su población y tener en prosperidad económica y moral a la población. Hace un buen trabajo, felicitado por todo el mundo, pero no la Iglesia Católica, el Vaticano. Qué escándalo, ¿qué es esto? O sea que resulta que ahora el señor Bukele, que hace un país próspero y popular, que la gente ya tiene libertad de ir por las calles, que prospera económicamente, que hay turismo, que hay gente y que todos los gobiernos ya enardecen al señor Bukele y su cariñosa esposa y a su gobierno, pero no la Iglesia Católica, no, qué escándalo. Pobre gente, los criminales sádicos, demoníacos, que están en las cárceles, que eso, no, que eso no es bueno, o sea, que según ellos, no, antes sí estaba bien. Antes cobraba la Iglesia, como ha hecho siempre aquí y allá, como hacen siempre. Mira, ahora pasa con la Iglesia Ortodoxa rusa. Ahora alaban a Putin, uy, que tío, un ángel de Dios, y tocamos las campanas para que Dios haga que el sonido de las campanas, los drones se vuelvan a Ucrania. O sea, pero qué barbaridades, pero claro, cobrando buenas subvenciones. No abrían la boca el Vaticano, la Iglesia Católica, cuando la Segunda Guerra Mundial, con el amigo Adolf de Alemania y su Tercer Reich, millones de cadáveres, los pobres judíos y no judíos, disidentes del gobierno, o enfermos mentales, o disidentes, o testigos de Jehová, y otros religiosos, que los asesinaba brutalmente en los campos de exterminio. No abría la boca el Vaticano, el Pío XII, aquel, pero felicitaba a Gil, le felicitaba, uy, son soldados de Cristo, y cobraba buenas comisiones. Y cuando en Tercer Reich, a manera de ejemplo, en las guerras, ¿no? En Dunkerque o en otros sitios, ganaba alguna batalla contra los defensores de la libertad, la Iglesia Católica tocaba las campanas varios días sin parar. Gloria a Dios, ha dado la victoria, como en las antiguas cruzadas. Millones de cadáveres en las cruzadas contra el mundo árabe. Bueno, eran cadáveres en las guerras. Una cruzada duró 100 años. Y al final de las cruzadas, para ver la brutalidad y diabólico, duró 100 años. Una de ellas, 100 años. Y cadáveres. Pero eso sí, la Iglesia Católica cobraba. Y arramplaba con todo lo que podía. Y
y exigía a la gente que fuera a las cruzadas o le quemaban vivo la Inquisición como hereje, que tiene aquí el nombre de Diosa contra el mundo del Islam. Pero ahora cambia de torno, ¿no? Ahora la iglesia, uy, el Islam, uy, esos son. Ahora enseñan incluso el Corán en las iglesias, sí, son sus amigos. ¿No se acuerdan de lo que en la Edad Media cuánto impulsaron las cruzadas a matar millones? Como la Inquisición, a cuántos quemó la Iglesia Católica en mujeres, hombres, niños, niñas, vivos. Como ejemplo de que cuando alguien se enfrenta a la Iglesia Católica, al Vaticano, uy, es hereje, hay que quemarle viva. ¿Cómo cambian las chaquetas? Que según tampoco hacían nada con el caso de Pinochet, otros dictadores, nada. Ahora sí, ahora abren la boca porque los que daban ya no dan. Y el Bukele no da sino prosperidad a los trabajadores, al país, a la nación entera. Ahora ya no, ahora es el enemigo. Hay que volver a los tiempos de antes, dejar a las bandas libres y que maten y con la gloria de Dios. Y cuando asesinaban, los que hay miles de ellos, bien hechos, en las cárceles, muchos ya no saldrán con vida, no decía, no abría la boca el Vaticano, que se no, los recibía en la iglesia con besos y abrazos y algunas comisiones. Por siempre los dictadores pagan muy bien, para que Dios los bendiga. Ahora el señor Bukele está obrando lo que es propio. Y todos los políticos del mundo le aprecian mucho. El señor Trump, presidente Trump, encantado. Porque tienen casi el mismo carácter. Son hombres que están creados, han nacido para gobernar. Son hombres de confianza, hombres con talento, hombres que quieren a su país, que prosperan a su país, que hace que su país sea libre, de verdad, y que respire cada mañana libertad, alegría, buen ejército, buenos policías, un país próspero, que ya hay turismo, que ya todo el mundo sin miedo va por las calles y viene el turismo de todo el mundo, que hacen la nación poderosa, pero no la iglesia. Esto ya no funciona, entonces hay que volver a los tiempos de antes, ¿no? Que antes sí funcionaba, antes, mira, hacían la vista gorda, mataban, violaban niñas por las calles todos los días antes y no pasaban, la iglesia no abría la boca, no, repartían cruces la iglesia a cambio de mucho dinero. Concordato, Estado Vaticano con Pío XII y el Tercer Reich. ¿Cuánto se llevó el Vaticano? ¿Cuántos miles de millones? Y después de la guerra también, para dar libertad, el Vaticano, a acoger a todos los de la SS, los criminales de guerra aquellos, y la Gestapo y todo aquello. El Vaticano era el pasaporte falso hacia Sudamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay, entonces tampoco decían nada, ¿no? Estaba muy bien, porque siempre ha estado lo mismo, al lado de los que pagaban, haciendo la vista gorda siempre, mirando hacia arriba y repartiendo cruces, reparte muchas cruces el Vaticano. Vamos, crucifican a todo el mundo, da igual, gratuitamente. El señor Bukele es para mi concepto, un hombre excepcional, un político con corazón, talento y valiente. Y me encanta porque no quiero poner malos ejemplos, pero por ejemplo cuando hay fotografías del señor Bukele hablando con talento, llegando al corazón de la gente, y la gente le quiere en cantidad, le quiere, no le teme. No vayan a comparar qué hace la Iglesia Católica, por poner un ejemplo presente, con el amigo Maduro. No dice nada, no ha dicho nunca nada. No, los católicos también. No, mira para otro lado. Ahora a lo mejor lo empezaron a decir con el señor Trump. Oh, que Maduro, pobre, no. Venezuela, pero si eso, ahora alzarán, rasgarán la vestidura, ay, que el presidente Trump, ¿qué hace? Que esto no. Sí, ya se le ve el plumero al Vaticano, se le está viendo el plumero a Babilonia la Grande, la gran ramera, como dice el Apocalipsis capítulo 18, porque ya viene su fin también. Igual que ha hecho Dios posible que hombres de capacidad intelectual y valiente como el señor Bukele, hay otros, ¿no? No es único. Yo pongo los ejemplos actuales. El señor Trump, Norteamérica, que Norteamérica, una América que ha sido siempre próspera, inteligente, una mezcla de todas las naciones europeas democráticas de todo el mundo, porque la fundación de Norteamérica ha sido con gente de todas partes, pero gente que ha ido a trabajar a hacer grandes el país, y ha sido el país más temido y más poderoso de la tierra. Ahora con Salvador está haciendo un modelo en pequeña escala en su país,
ejemplar, un modelo que todo el mundo, no hay ni un solo político, creo que ni uno, que hablen mal del señor Bukele. Como no hay ningún político, a no ser la oposición, bueno, pues solo la oposición ya es un asunto, pues digamos, por política, ¿no? Pero que tampoco hablan mal del señor Trump. El señor Trump es un hombre vibrachero, simpático, un hombre de carácter, que hace bromas, que hasta es como la gente quiere, un hombre del pueblo, de la gente, que hace próspero al país y que persigue, como el señor Bukele, la criminalidad, o los ilegales, o los traficantes de drogas. Fíjense ahora lo que está haciendo la obra majestuosa el señor Trump, presidente Trump, con el amigo Maduro. Mira, un país de ruina, de miseria, que ha tenido a todos los población muertos de hambre, ganando inmensa fortuna con la droga, con el oro, amasando fortuna y corrompiendo a todo el mundo. No decía nada la Iglesia Católica, no dice nada, no mira a otro lado. Qué astutos son. Porque eso mismo que están pasando ahora, eso mismo, de esos modelos de ejemplos de países prósperos, países que en realidad todas las naciones, en realidad poniéndose de acuerdo, pueden ser prósperas, porque una nación puede tener medios naturales como el Venezuela o el petróleo o el oro, otros países tienen diamantes, otros países tienen uranio, o sea, tienen medios para comerciar intercambio, porque la vida es eso, intercambio, yo te doy, tú me das, yo te compro, te vendo, sí, es un intercambio, pero equitativo, es decir, que haya medios naturales para intercambiar por otros medios que ellos no tienen, por frutas, o por animales, por vegetales o otros minerales. Esa es la vida del intercambio. La paz unos con otros, da igual lo que uno crea o no que debe de creer. Es decir, puede creer en que un sistema puede ser más o menos rígido, pero ven, que haya orden, que haya justicia, que haya paz. Eso es lo importante. Y como dice el mensaje siempre, el señor Trump, pues que en América grande, hacerla grande, porque ha sido grande, como España. España ha sido una potencia mundial, muy grande. España, en la Edad Media, se decía aquel dicho de que en España no se ponía el sol. Y significa como si hubiera un sol constante, un día completo para siempre. Porque había colonias en España, en África, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos sitios. Todos sitios y el idioma español es un ejemplo, el segundo idioma más hablado en todo el planeta. Incluso me hace gracia, y está bien, ¿no?, que la policía norteamericana, que son una policía súper competente, vamos, en España igual ha sido algo, el espíritu, pues ya como por ejemplo en España lo más conocido y respetado y en el mundo entero, ¿no? España, el ejército español, la legión española, que vamos, ahora, antiguamente cuando yo estaba como paracaidista y tal, en la legión, entonces pues no metían mujeres, ¿no? Bueno, era el sentido, durante el general Franco, el sentido de que el hombre debe ser el cabeza, el capaz, el guerrero, y la mujer, pues, cuida de los niños, tal. Pero ya cambió la cosa y está bien que las mujeres ahora, ve usted un desfile de la Legión Española y causa admiración, pues una disciplina, un orden, un cariño, el no temer miedo a la muerte, el dar su vida por ayudar a la nación de enemigos interiores, exteriores, lo que sea, es un espíritu fuerte. Además, uno de los fundadores fue el general Franco, siendo general de brigada, con el teniente coronel Millán Astray, que cogió ese modelo, legión extranjera, que haya gente de otros países que quieran servir a un país dispuestos a cualquier cosa para salvar la paz y la prosperidad de ese país. Ahora el señor Bukele ha hecho lo mismo. Como el señor Trump está prosperando Norteamérica, está levantándola de la oscuridad, porque ha habido tiempos muy malos, no sea por las circunstancias, por la guerra, por lo que sea. Pero bueno, ya ha levantado un poco el país hacia la prosperidad y al respeto de todo el mundo. Porque todo el mundo, la gente respeta a un país poderoso. La gente no respeta a un país que como antiguamente en el Salvador, por poner un ejemplo horrible, que nada, la gente ya le veía un país de las bandas, eran los dueños y ya está. Y la Iglesia Católica no decía nada. No decía, no, no, mira, no. Solo miraba al cielo, ¿no?, y repartía cruces. Es lo que reparte. Pero recoge millones de subvenciones para ayudar a los pobres, claro, a los pobres banqueros, el Banco Ambrosiano, por ejemplo. Sí, vivir ellos bien y tener palacios arzobispales, palacios cardenalicios, palacios vaticanos, la Guardia Suiza, no, bueno, sí. ¿Dónde vive Jesucristo? En un palacio. Los apóstoles vivían en un palacio. El Vaticano tenía unos cuadros de una obra de millones. Seguro que sí. O seguro que no.
Jesucristo dijo una vez que aquellas palabras, que las zorras tienen cuevas y las aves del cielo donde posarse, pero hablando de él, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde reclinar la cabeza. De los miles de milagros que hizo Jesucristo a la gente, curando enfermedades, resucitando muertos, alimentando masas de gente milagrosamente, la boda canal, 100 de litros de agua en vino, cada vez que aparecía milagro, la gente enloquecida de emoción. Pero ¿quién en tiempo de Jesucristo odiaba a Jesucristo? ¿Los romanos? No. Por ejemplo, Pilato le quiso poner en libertad cuando los judíos, los fariseos le querían matar rápidamente, porque ya era una molestia a Jesucristo que cuando entraba en el templo de Jerusalén, de Salomón, veía a los fariseos ¿eh? comerciando, el clero, los escribas y fariseos, y haciendo negocios. Y Jesucristo cogió que era la única vez que Jesucristo se ponía cabreado, cogió unas cuerdas y a latigazo. Y decía, cueva de ladrón, hijo de Satanás, pro de víbora. La casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrón. Y cogía las mesas con las monedas, todo, y daba pánico. Pero ¿contra quién? Contra los miserables, contra los mangantes, contra los chorizos, los que explotaban y oprimían a la nación y los robaban. Le odiaron y le mataron, le asesinaron. 3 días después ya estaba resucitado. Y ahora Jesucristo viene para estos próximos 1000 años para gobernar la tierra y los cielos y todo el mundo, y arrasará con Babilonia la grande. No va a quedar ni rastro. Lo ha prometido la gran ramera, que ha sido causante de todos los males de la tierra y de las matanzas y de todo el desorden y el desastre. Ellos lo saben. Así que cuando ven que hay un personaje, un presidente en condiciones, señor Trump, he puesto 2 ejemplos y más, muchos más, ¿no? Yo no conozco el nombre de todos, pero por ejemplo Europa es típica por la democracia, por que el pueblo vota democráticamente a sus hombres elegidos, mujeres, ¿no? Y que tienen dentro de cada una diferencia, pero hay prosperidad, hay industria, hay libertad de expresión, libertad de religión, lo que usted quiera, pero no vaya a comparar esto. ¿Por qué? Fíjese un detalle que es que la gente que no se da cuenta que ahora hay, como siempre, la Iglesia Católica en contra de cualquier cosa que sea democrático, que sea real, que sea justo, en contra, siempre, en contra de los derechos de todo el mundo, y robando a todo el mundo lo que podía. Ahora tiene el problema, países democráticos, por caridad muchas veces equivocada, pero caridad, de haber acogido millones de personas sin documentos, de papel, de cualquier sitio, y escarcelario, de manicomio, que te los meten. O sea, como diciendo, esto nos sobra. Y resulta que han invadido, esto es un ejemplo del mal que tiene detrás de todo esto, de millones. Y claro, esta gente viene descontrolada, viene de un país que han estado siempre, imagínense que todos los que están en las cárceles de El Salvador, criminales auténticos, miles, los soltaron y venga todos, hacia América o hacia España. ¿Qué pasaría? Venga todos libres ahí y hacerlo como El Salvador, lo que queráis. Que volvería a ser España como El Salvador, al principio antes de Bukele. Igual, los mismos, y haría matanzas si las hay hoy. Y quiero decir con esto que los países democráticos hacen lo que es justo, hacen lo que es dentro de sus posibilidades. Hay diferencias, no va a comparar Inglaterra digamos, con Portugal, o Inglaterra con una nación africana. Da igual, no. Cada nación dentro de su capacidad, de su territorio, de sus medios, pues tiene un gobierno que va de acuerdo con eso. No va a comparar el gobierno norteamericano con un gobierno de Malawi no. Pero dentro de lo que cabe, los gobernantes deben de ser generalmente justos, no perfectos, no hay nadie perfecto, pero justo que decir, su misión es velar por los intereses de la nación, por los intereses no de la gente rica y poderosa, de la gente humilde, la gente que quiere ganarse la vida, trabajar. Y cuando un gobernante está en condiciones y tiene un buen corazón y tiene un equipo perfecto, hace posible casi milagrosamente que aparezca trabajo para todo el mundo. O inventan trabajo, inventan maquinaria, escarban minas, o sea, procuran que los campos sean fructíferos, plantaciones de fruta, de productos, lo que sea. Y es talentoso, la gente lo quiere mucho y la gente se conforma, la gente es feliz
dentro de su... No piensa que todo el mundo va a ser igual, que uno que tiene más inteligencia, pues será un buen ingeniero y el otro que no ha tenido la posibilidad, pues será un albañil, pero sigue teniendo los mismos derechos, la misma posibilidad de sobrevivir él y su familia. Ahora el señor Bukele es un ejemplo de que da admiración a todo el mundo. Pero ¿cuál es su enemigo ahora? El Vaticano, la Iglesia Católica. Ahora le calumnian, le ponen como él es el mal, él, el señor Bukele, es el dictador, él es el que va en contra de los derechos, esta pobre gente, él es el malvado, hay que quitarle, hay que quitarle. Hay que dejar El Salvador como estaba antes de Bukele. Entonces ya la Iglesia Católica ahora repartirán cruces a todos los malvados, los crucifican rápidamente, los hacen gratis, claro. Sí, lo que está pasando ahora es un abrir los ojos de la humanidad, de ver quién eran esos. Fíjese que el detalle de los sin papeles, que es también un delito, vamos, porque meter en un país personas que no saben de dónde vienen ni qué quieren, que los sueltan de las cárceles, de psiquiátricos, y gente que, bueno, iros allí. Y le meten sin papeles y les dan beneficios, dinero, y hacen lo que les da la gana y no tienen, su antecedente no importa, da igual a quien sea o lo que haga, y asesinan a cualquiera. Lo mismo que El Salvador está pasando, tanto en España como en otros países. De matan a la gente en la calle y roban y hacen lo que les da la gana y encima cobran y el país tiene que pagarle dinero a un gente que no ha venido a qué, a hacer daño y a robar y a matar y a violar y da igual. Y eso sí que es un delito contra los derechos de la humanidad. Algo que tiene que venir un final trágico y va a venir. Va a venir porque Dios, dice la Biblia, pone a los gobiernos. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Dios pone a los gobiernos. Y cuando un gobierno no funciona, dice, Dios lo quita. Que venga otro. Da igual si el gobierno no es capaz, es incapaz o es, digamos, no talentoso, pues viene otro. Porque las naciones tienen que tener de alguna manera un gobierno. Pero cuando un gobierno es ineficaz, lo único que hace es perjudicar a la nación. Perjudicarlo. Y si no, que le pregunten a Venezuela. Que le pregunten cómo estaba. Y ahora que ha entrado en acción el señor Trump y su valioso ejército, fíjate cómo ya Maduro ya, y ya el señor presidente habla. Le respeto mucho y yo que, sí, porque ya sabe que de las cárceles de Norteamérica, el Maduro, cuando le juzguen, no saldrá con vida. No, aquí no hay perdón que valga. No vendrá la Iglesia Católica a orar y a decir, oh, esto es un escándalo, señor Bukele, que fue el señor, perdón, el señor Maduro, que bueno y piadoso, cuando el pueblo, la población se moría de hambre y han encontrado naves enteras llenas de alimentos para Maduro y su equipo. Miles y miles de kilos de alimentos y bebidas y la gente de hambre, muriendo de hambre. Y encima los empleados de carne de cañón, haciendo unas manifestaciones que vienen a invadirnos, vienen a cogerte a ti y ayudar al país de Venezuela, ayudarle. Como igual que también hacía la misma parodia de Terray, un ejemplo vivo. Los discursos de Alemania, sí, bla, 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 ya. Pero causó muertes, millones de muertes, la Alemania, matanzas, atrocidades, dictaduras, miedo, terror. Y cuando terminó, todos huyeron, los responsables huyeron como ratas. Y el Vaticano quiso. ¿Qué decía cuando el Terray? Nada. Estado y religión, concordatos. Dinero, concordatos. Estamos de acuerdo contigo. Y estaba de acuerdo al mismo tiempo con Norteamérica. Y estaba de acuerdo con España. Y estaba de acuerdo con Italia. Y estaba de acuerdo con todo el mundo. Como dice, se le enumera a la religión pagana como una prostituta. ¿Y qué hace una prostituta? Pues se acuesta con todos. Cobra a todos, sea quien sea, pero no se casa con ninguno. Hacen esto. Acuerdo con todos. Mientras paguen esa noche de amor. Y luego, al siguiente. Este fin de este estado tan terrible que hemos vivido durante tanto tiempo está en las mismas puertas. Llega ya el día de una liberación de una magnitud sin precedentes en la historia. Dios, que lo ve todo, está viendo lo que está pasando. Lo ha visto siempre. Dios va a hacer posible que realmente de un golpe
un golpe de efecto, se acabe todo el mal en la Tierra. Una gente puede pensar, bueno, pero ¿cómo va a hacer Dios que si todo el planeta miles de millones? Da igual, da igual. Para Dios no existe miles de millones, existe humanidad, existe animales, peces. Tiene el control hasta de los insectos, hasta de las bacterias. Él lo ha hecho todo, es el creador de todo, cosas grandes, cosas pequeñas. Y él, haciendo así, se acaba todo el mal en la Tierra. Hay el texto que muchas veces le he dicho en algunos de mis trabajos. Últimamente hago un poco de variedad, más dedicado a los descubrimientos arqueológicos que dan miedo a las élites, lo que voy a sacar, de que un ángel, que también son soldados, un ángel, cuando los enemigos de Israel, cuando entonces antiguo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, los asirios querían acabar con todo Israel, acabar con ellos, con todo. Pues siempre Israel ha tenido enemigos por todos sitios, empezando por Egipto, por Asiria, Persia, todo el mundo, hasta el día de hoy, porque ha sido el pueblo de Dios, y de él vino el Mesías y los profetas y la ley de Dios y todo aquello. Bueno, pues un ángel, cuando un ejército de millones querían acabar con todo, acabar con todos los egipcios, israelitas, acabar a todo. Pues un ángel pasó una noche y acabó con la vida de 185.000 soldados así. Aparecieron a la mañana siguiente y vieron que todos muertos. ¿Cuánto tiempo puede durar el que Dios acabe con el mal de la tierra, los malvados? Si un ángel una noche acabó con una nación casi, un ejército de 185.000, fíjate, un país entero, en una noche un vuelo, acabados, muertos, pues durará igual, nada. Como dice Jesucristo, hablando metafóricamente de cuando viene Él, que ya viene, a una hora, dice, y un día que ustedes no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. ¿Y a qué viene? ¿A qué viene? A felicitar a la Iglesia Católica, a darles más beneficios, más dinero, más propiedad, o ayudar a la humanidad de estos malvados que han hecho tanto daño durante toda la historia a la humanidad y han manchado el nombre de Dios. Jesucristo quemó vivo, como la Inquisición, a mucha gente, los torturaban los calabozos de Inquisición, a las mujeres les quemaban los pechos con hierro, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua, le aplastaban los pies, las manos. Ese era el método para hacer buenos católicos. La Inquisición quemó masas de gente. ¿Crees que Dios ha olvidado todo esto? Que Dios dice, bueno, eso cosas de la religión. Eso tiene consecuencias y el día de juicio se acerca. No va a caer de estos malvados ni uno. Un ángel, en una noche por donde Dios, acabó un ejército. Habían 182 hombres, un ejército, una nación, que estaban durmiendo, era de noche. Amanecieron todos muertos. ¿Cuánto cree que va a acabar esto? Dios necesita muchos años, necesita hacer muchas, ceremonias o discursos ante muchos políticos y dar razonamiento. No. En una noche amaneces por la mañana y ves que todos los enemigos están muertos. Y la persona que han intentado, nadie es perfecto, hacer el bien, que han intentado hacer lo que Dios quiere, que han soportado calamidades, miserias, injusticias sociales, burradas, dictadores, esas personas despertarán y se verán. Me siento mejor, me siento bien. Mujeres, hombres, me mira al espejo, pero Dios, se han ido las arrugas, pero ¿esto qué es? Y se verán fuertes, Dios mío, si estoy creciendo y todo. Y mirarán al balcón y verán muchos cadáveres por la tierra. ¿Esto qué es? El Armagedón. Los malvados no sobrevivirán al Armagedón. Los justos sí. Pero esto ya está en las puertas, porque lo que está pasando en la tierra, he dicho caso de El Salvador, dando felicitaciones al señor Bukele, que es fantástico, como Norteamérica. Norteamérica ha sido una potencia, la última potencia mundial tradicional angloamericana. Pues tiene al señor presidente único. El señor Trump, yo no voy a catalogar que se ha hecho, que se alió con una, que a mí esos rollos, no. No, lo importante para un país es que un gobierno tenga ese país en prosperidad, en seguridad, con un buen equipo policial, como lo tiene, con un buen, ejército, con un buen equipo político, dispuestos todos unidos a alzar a Norteamérica y hacerla grande, como es el lema del señor Trump. Lo ha hecho Bukele, El Salvador más pequeño de Norteamérica,
pero ha hecho eso, un país grande, próspero, donde ya la gente va por las calles día y noche, sonríe, feliz, y hay prosperidad económica y paz interior y seguridad. Así que lo que viene ahora es ya un ajuste de cuentas. Así que sigan felicitando a los dictadores y repartiendo cruces, que verá cuál será el final de todos estos. El final será atroz. Voy a leer un texto bíblico que siempre me gusta para que lo que yo diga, bueno, esto lo dice la Biblia. Repito en mis propias palabras lo que la Biblia dice. Lo digo, bueno, la Biblia es muy larga, ya que estar un mes o más leyendo, no. Pero me gusta que la gente sepa que lo que yo digo está aquí. Lo repito con mis palabras. Claro, los apóstoles de Jesucristo hablaban a la gente, pero no repetían texto por texto. Les digo, mira, las escrituras dicen que Isaías predijo, y decían lo que Isaías está escrito, pero lo decían con sus propias palabras para entender la gente. En el Evangelio de Mateo 24, el versículo, vamos a ver, 21 y 22 dice, habla de 24, lo dice muchas veces en los evangelios, Mateo, Lucas, pero Mateo 24 es interesante, también habla de las guerras que está pasando, que había pestes, escasez de alimentos, había catástrofes, que serían señales que la gente vería. Pero, ¿cuál será el fin de los malvados? Dios conoce a todos, sabe dónde están, quiénes son, saben antes de nacer quiénes eran, qué iban a hacer después. Sí, parece increíble, pero Dios no es un hombre. El creador potente que ha hecho un universo infinito, que ha hecho aves de todas las especies, peces, océanos, que ha hecho belleza en la naturaleza, que ha hecho soles, que ha hecho galaxias. ¿No va a conocer unas cuantas personas que se escondan en un baúl? Claro que la conoce. Entonces dice cuál será el fin. Después de que empiece ya ese ángel o esos ángeles a hacer su batida. Dice, capítulo 24, versículo 21 y 22, hablando de el final, la cuenta atrás. Dice, porque entonces habrá gran tribulación, una gran desastre, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, ningún humano, si no lo acortara Dios. Mas por causa de los escogidos, personas que Dios ha dicho merecen la vida, imperfectos todos, pero intentan hacer lo que es mejor, como el señor Bukele y mucha gente más, los millones. Y por causa de los escogidos, aquellos días se han acortado, termina diciendo. O sea, vendrá un caos, pero la persona que hace lo correcto no tiene por qué temer. Dios no viene a castigar a la humanidad como un dictador que dice, ahora una bomba atómica y que hagan todo, da igual, bueno y malo. No. Dios va a juzgar y librar, como hizo el señor Bukele, a manera de ejemplo, una tierra de malvados y miserables. El juicio final o el Armagedón final. Ese es el fin del sistema satánico que ya está en las mismas puertas. Así que el día menos pensado que digamos, bueno, pensar la gente, bueno, todavía faltará. No, ya no falta, porque ya ha empezado la cuenta atrás. Ya, cualquier día que te levantes, digo, ¿qué pasa? Cuando veas un terremoto, que en las casas, la tierra se abre, y ya está. Ya ha empezado la cuenta atrás. Si no has hecho nada malo, Dios no viene a castigar buenos y malos, viene a quitar los malvados, que no hagan daño a los buenos, y los buenos para vivir para siempre. Es la promesa de Dios.